suficiente que continúen frente a sus clases, ya terminando su carrera y demás ante esta situación tan difícil que está atravesando el país y el mundo. De verdad, muchas gracias por asistir a clase, por acomodar sus horarios para poder estar puntualitos y cumplidos y por el esfuerzo que hacen cada día. Vamos a empezar hoy nuestra clase. Hoy vamos a terminar las causales de ausencia de responsabilidad que estábamos viendo desde la semana pasada. Ayer alcanzamos a ver varias y terminamos con el error de tipo. Dijimos que el error de tipo ocurría especialmente sobre los ingredientes normativos del tipo que constituían la conducta punible como tal. Que el error de tipo ocurre respecto de la cabeza o en la mente del sujeto activo de la conducta. Que el error de tipo puede ser vencible o invencible, pero que si llega a ser vencible, solamente será punible cuando la conducta conforme o comporte la modalidad culposa. Es decir, si es un delito, por ejemplo, de homicidio agravado, perdón, homicidio doloso, y hay un error de tipo, no sé cómo me podría presentar, pero hay un error de tipo, en esas circunstancias es posible que la persona responda por un error de tipo de carácter vencible por homicidio de carácter culposo. ¿Por qué? Porque el homicidio sí tiene la modalidad culposa, pero en otros delitos, como en la gran mayoría de los del Código Penal, en donde solamente existe la modalidad dolosa, aun cuando el error sea vencible, entonces no podrá responder por la modalidad culposa porque no existe. Entonces, sea vencible o invencible el error, en aquellos delitos que solamente son de modalidad dolosa, existe causal de ausencia de responsabilidad. Ayer, cuando estábamos hablando del error de tipo, el doctor Benavides nos preguntó precisamente sobre el error de prohibición. Y ya habíamos dicho, o ayer alcancé a decirles antes de que entrara la doctora Juliana a nuestra clase, que íbamos a ver hoy el error de prohibición. Entonces vamos a adentrarnos, voy a compartirles la pantalla y hablamos del error de prohibición que se encuentra en el numeral 11 del artículo 32 del Código Penal. Entonces les comparto por acá. Ayer les envié varia información que también está colgada en la plataforma de la universidad sobre diferentes diapositivas que vamos a ir usando. No todas las vamos a usar porque obviamente no se trata de repetir las clases de penal general ni las de penal especial y mucho menos las de procesal, pero sí les sirve a ustedes para recordar mucho sobre algunos delitos específicos que vimos en penal especial. Entonces, por ejemplo, la semana pasada nosotros hablamos de las modalidades del hurto, las teorías del hurto. Entonces van ahí en esas diapositivas, van a encontrar un poco también de los delitos de vida e integridad personal, van a encontrar los delitos de carácter sexual, van a encontrar las siguientes diapositivas de esta clase, que son las de penal general 2, donde vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido de los dispositivos amplificadores del tipo, muchos de los cuales ya vimos, de los concursos de las conductas punibles y sus modalidades, de las teorías frente a cómo se resuelven los concursos de carácter aparente. Y finalmente vamos a ver lo que se refiere a individualización de pena. ¿Por qué razón? Porque tengo entendido que ustedes hicieron bastante práctica en procesal respecto de audiencias. Y como les dije desde el comienzo de las clases, vamos a hacer énfasis en aquellas partes importantísimas de las audiencias que suelen presentar el mayor problema para los abogados. Esto es frente a las peticiones probatorias en la audiencia preparatoria y frente a los contrainterrogatorios o los interrogatorios cruzados de testigos cuando se trata de peritos técnicos y testigos presenciales, así como de la incorporación o utilización de pruebas para impugnar la credibilidad de los testigos en el juicio o para la autenticación de las pruebas para solicitar su incorporación al juicio. Entonces vamos a culminar esta semana, confío en Dios, que así sea, que terminemos lo que se refiere a todo lo que es penal general y alcancemos a avanzar un poco en individualización de la pena. El día viernes ustedes tienen parcial, vamos a hacer ejercicios de exoneración desde el día de hoy.
para ver quiénes quedan para el parcial final, que van a presentar entonces un ejercicio de carácter práctico, como se dijo también desde el comienzo, el cual sería el parcial como tal. Ustedes recordarán también que por disposición de la universidad, este módulo se califica solamente con aprobado o no aprobado, y asimismo serán los parciales, de manera que tenemos 3 parciales, pues con 2 aprobados y 1 no aprobado, pues alcanzan a aprobar. Con 2 no aprobados y 1 aprobado, pues no alcanzan a aprobar. Y si tienen todo aprobado, pues aprueban, y si no tienen todo aprobado, pues no aprueban. ¿Me entienden? Entonces, siendo así, doctores queridos, vamos ahora sí a terminar con las causales de ausencia de responsabilidad. Doctora Caroline, ¿estás viendo la pantalla? Sí, señora Doc, ahí se están viendo las diapositivas. Listo. ¿Y me están escuchando bien? Hoy no tenemos problemas de audio, ni de video, ni de nada. Está Yo la estoy perfecto, escuchando ya. No, perfectamente, yo Doc. está claro, hasta el momento perfecto, sí, Me señora. alegra mucho, doctores queridos. Listo. Vamos entonces con el numeral 11, que es el error de prohibición, del cual nos estaba adelantando ayer una pregunta el doctor Benavides, y que señala que cuando se obre con error invencible de la ilicitud de su conducta, si el error fuere vencible, la pena se rebajará en la mitad. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Este error que está aquí es el error de prohibición. Se diferencia del error de tipo porque es que el error de prohibición recae sobre la antijuridicidad de la conducta. Y como nos decía ayer el doctor Benavides, tiene varios factores que pueden ocasionarlos. Factores de carácter objetivo, factores de carácter subjetivo, factores de carácter cultural, que deben ser eventualmente analizados en cada caso en concreto para determinar si efectivamente estamos ante un error de prohibición y si ese error de prohibición es vencible o invencible. Me explico de una manera más coloquial. En el error de tipo, yo considero que yo no estoy cometiendo una conducta punible. La conozco, sé que el delito existe, pero considero que lo que yo estoy haciendo no se adecua en el delito por alguna razón, que por lo general es el ingrediente normativo del tipo. Mientras que en el error de prohibición, yo aseguro, estoy convencido en mi mente como sujeto activo de la conducta, que lo que yo estoy realizando está permitido, es decir, no hay prohibición expresa sobre lo que yo estoy haciendo. Y ese error que viene de mi mente como sujeto activo de la conducta está amparado en la falta de antijuridicidad de ella, es decir, que yo asumo que esto está completamente permitido, que yo no estoy realizando ninguna conducta punible, porque además ni siquiera conozco que haya una conducta punible respecto a lo que yo estoy haciendo. ¿Listo? Doctor Benavides, ¿me recuerdas cuál era tu acotación de ayer frente a este error? Sí, profe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Sí, quería pues saber cuál era la diferencia del error de tipo y el error de prohibición. Y ahora que veo que dice error invencible, ¿ese error invencible es el mismo error de prohibición? Doctor, tanto el error de tipo como el error de prohibición pueden ser vencibles o invencibles. Lo que Ah, pasa ok. es que las conductas son, las consecuencias de los errores son diferentes. Vamos a ver si ahorita no se nos interrumpe eh, el audio cuando vayamos a cambiar. Voy a quitar mi cámara por seguridad para que no se nos vaya a entrecortar la comunicación, y voy a colocar la pizarra precisamente para que analicemos cuáles son las consecuencias de los errores. Entonces, aquí, listo. El error de tipo recae sobre los elementos constitutivos de la conducta, es decir, sobre el ingrediente normativo del tipo. ¿Listo? Es un error sobre la tipicidad de la conducta. Excluye la tipicidad. Cuando se presenta, la excluye. Nos dicen en el error de tipo que el error de tipo puede ser vencible o que puede ser invencible. Que si nuestro error, acá pongamos primero el invencible para facilidad didáctica,
que si nuestro error es invencible, el error de tipo es invencible, que si nuestro error de tipo es invencible, no habrá lugar a responsabilidad penal. Pero si llega a ser vencible, es decir, si razonablemente yo podía determinar que lo que yo estaba realizando sí era una conducta punible en los términos de la ocurrencia o la presencia del ingrediente normativo del tipo, es decir, si yo podía salir de mi error razonablemente, solo será punible cuando el delito contemple la modalidad culposa. Es decir, que me van a imponer la pena del delito culposo. Pero ojo, ¿qué pasa si el delito solamente es doloso y yo presento un error de tipo de carácter vencible? Pues que como no hay delito culposo en esa modalidad, o sea, no existe ese delito en la modalidad culposa, pues igual me van a absolver. ¿Listo? Van a imponer la pena del delito culposo y si no hay modalidad culposa, igual exonera de responsabilidad. ¿Listo? Esto frente al error de tipo. Ahora vamos a ver qué pasa con el error de prohibición. Doctores, por favor tomen nota porque es que el tablerito es muy chiquito y ahí me toca borrar y no alcanzo. No alcanzan a copiar. ¿Listo? O tomen fotito o algo así. Les doy unos minuticos para que anoten esto. ¿Listo? Ahora vamos con el error de prohibición. Entonces, en el error de prohibición ya no recae sobre los elementos constitutivos de la conducta, sino sobre la conducta como tal, es decir, recae sobre la existencia del delito. Yo asumo que lo que yo estoy haciendo no es delito, no porque yo sepa que haya un delito como tal y que este no se encuadre ahí, sino que yo ni siquiera sé que existe un delito. Ustedes recordarán que cuando ustedes vieron civil les dijeron que la ignorancia no exoneraba de culpa. Eso es en civil. En derecho penal, sí. Es precisamente el error de prohibición. Es decir, que si yo desconozco que lo que yo estoy haciendo es un tipo penal, que eso está prohibido, que eso no se puede hacer, si yo erradamente considero que lo que estoy haciendo es permitido, estoy bajo un error de prohibición. Entonces, esa existencia del delito, ese error que recae sobre la existencia del delito, excluye la antijuridicidad, tanto la material como la formal. Además que ataca el aspecto subjetivo de la tipicidad como tal, es decir, la intencionalidad. ¿Cómo puedo yo querer realizar una conducta punible si realmente no sé que estoy cometiendo una conducta punible? Y entonces esta exclusión de antijuridicidad puede darse por aspectos objetivos de la conducta, subjetivos, o también por aspectos de carácter cultural. Al igual que en el error de tipo, el error de prohibición puede ser vencible o puede ser invencible. Vamos entonces a revisar en el artículo 32, en el numeral 11, qué pasa con el error de tipo invencible. Entonces nos dice,
Se obre con error invencible de la ilicitud de su conducta. Entonces aquí dice, si el error es invencible, pasa lo mismo, uno le habrá lugar a responsabilidad. Y si el error es vencible, se aplica una rebaja de la mitad de la pena. Si yo podía actualizar mi conocimiento, es decir, si yo podía salir de mi error, el error se considera vencible. Y entonces ahí me condenan, hay lugar a responsabilidad penal, pero habrá lugar a una rebaja de la mitad de la pena. Esas son las dos consecuencias. Entonces, efectivamente, tanto el error de tipo como el error de prohibición permiten que los errores sean vencibles o invencibles, pero las consecuencias son diferentes y el aspecto que cobija los errores son distintos. ¿Listo? Doctores, ¿preguntas hasta ahí? Listo. Les dejo ahí un segundito para que copien. Doc, yo sí tengo una pregunta. Doctor Benavides, es que estoy Sí, no, compartiendo pantalla y sí, no puedo verte. Dime. sí, no entendí la Profe, ¿nos parte podrías de... dar un ejemplo, por Ya favor? vamos para allá. Doctor Benavides, señor. Ya No les doy entendí un la ejemplo. parte del código que dice en el numeral 11, inciso 2, para estimar cumplida la conciencia de la antijuricidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de De actualizar el actualizar el conocimiento del conocimiento. injusto de su conducta. La Ajá. parte de la antijuricidad no la entiendo. Listo. ¿Recuerdas, doctor, que hace un momento les dije, y precisamente está en el tablerito, que el error de prohibición ataca la antijuridicidad de la conducta? Si ataca la antijuridicidad de la conducta es porque yo considero que yo no estoy lesionando ningún bien jurídicamente tutelado para hacerlo. O contrario, considero que tengo el permiso para lesionar el bien. Por ejemplo, considero que estoy actuando en legítima defensa y no lo estoy haciendo. Ustedes no sé si de pronto ya que el doctor Benavides ha mencionado en reiteradas oportunidades al doctor Ulises, a quien no tengo el gusto de conocer, quizás les explicó la legítima defensa putativa. La legítima defensa putativa ocurre, y los profesores solemos todos dar el mismo ejemplo, en donde, por ejemplo, yo, discúlpeme, doctor Benavides, que lo tome a usted como miembro o parte de este ejemplo. Yo le digo al doctor Tranquila, doc. Benavides que él me cae muy mal. Y le digo, ¿sabe qué? Donde yo lo vea a usted, lo mato. Si yo me lo llego a encontrar un día por la calle, tenga por seguro usted, doctor Benavides, que usted no sobrevive. Yo lo mato. A ese punto hemos llegado. Una noche, efectivamente, yo voy caminando por la calle y veo al doctor Benavides, quien también me ve. Y el doctor Benavides observa en esa noche que yo voy usando un gabán o una ruana o algo que implica más volumen sobre mi ropa. En esa noche que está especialmente oscura y lluviosa, el doctor Benavides ve como cuando yo al verlo a él y estar tan cerca de él, me mando la mano a la cintura como a sacar algo. Y entonces él piensa, uy, Liliana me va a matar porque ella me juró que donde me viera me va a matar y mire lo que va a hacer. Esto es fracciones de segundos. Entonces el doctor Benavides dice, no, pues yo voy a hacer lo que vulgarmente dicen las personas de la calle y es yo le madrugo. Es decir, yo me le adelanto porque si ella me va a matar, pues yo primero me defiendo, porque yo voy a actuar en legítima defensa. Y el doctor Benavides efectivamente dispara, saca un arma y me dispara pensando que yo le voy a disparar. Cuando resulta que lo que yo iba a hacer era sacar una sombrilla que tenía en un morral atrás para no mojarme. Vea entonces cómo el doctor Benavides actúa bajo la clara posibilidad de que hay una excluyente de antijuridicidad en su conducta, porque él considera que él está actuando bajo una legítima defensa. Ese error que él está presentando en ese momento es sobre un aspecto objetivo de la conducta de homicidio. Él considera que él tiene permiso para matarme de una u otra manera porque está actuando bajo una causal de ausencia de responsabilidad.
Su error podría ser vencible o invencible. Vamos a analizarlo en el caso concreto. Y a eso es a lo que se refiere el inciso del que está preguntando el doctor Benavides, y es decir, para estimar cumplida la conciencia de antijuridicidad, es decir, para determinar si su error era posible de que fuera vencible, es decir, si usted podía salir del error, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Veamos lo que ocurre en el caso del doctor Benavides. No podemos deslindar que yo lo había amenazado de muerte. Yo le había jurado a él que donde yo lo viera lo iba a matar. El doctor Benavides sabía perfectamente que yo soy capaz de eso y más. Y se lo había jurado. Y en esa noche oscura, lluviosa, donde desafortunadamente nos encontramos, él vio que yo hice algo que le dio a entender a él que yo iba a sacar un arma para atacarlo, lo cual aunado a esa amenaza previa que ya había tenido yo sobre su vida, pues él consideró que efectivamente su vida estaba en riesgo y por eso me disparó. En términos razonables, para ese momento, el doctor Benavides podía salir de su error en ese momento. Doctor Benavides, ¿usted podía salir de su error? Pues probablemente, no sé si esté mal, profe, pero quizás corriendo, escondiéndome, ¿no? Pero esa es tu forma de evitar la conducta, que eso sería otra causal de ausencia. Pero eventualmente tú podías salir de ese error que estabas creyendo que yo te iba a atacar. ¿No es cierto? No podía. Entonces tu error sería de carácter invencible. En ese caso específico, porque nadie podría pedirle al doctor Benavides que espere a ver si es cierto que yo le voy a disparar y qué es lo que voy a sacar antes de reaccionar. En ese caso su error es invencible y como su error de prohibición es de carácter invencible, no hay lugar a responsabilidad penal. Si el error del doctor Benavides llegara a ser vencible, pues se aplicará una rebaja de la mitad de la pena, es decir, no se excluye la conducta en la parte de antijuridicidad que la vuelve atípica, en el sentido de que ya no habría conducta punible porque no estarían todos los elementos de la conducta punible que analizamos desde la primera clase, sino que efectivamente será condenado, pero con una rebaja de la mitad de la pena. Doc, pero perdón, te interrumpo. Ahí en ese caso se tiene que probar que tú verdaderamente me tenías amenazado previamente. Claro, es parte de tu defensa, doctor, porque la fiscalía inicia su proceso basado en que existió un homicidio, en la tipicidad de la conducta, y efectivamente hay un homicidio. Hay antijuridicidad formal y hay antijuridicidad material, y en teoría hay culpabilidad. Con eso es suficiente para que la fiscalía inicie la investigación en tu contra. Ya en el juicio, tu defensa podrá alegar el error de prohibición. Es muy importante lo que pregunta el doctor Benavides. ¿Por qué? Porque las causales de ausencia de responsabilidad no se presumen. Hay que demostrarlas. Por lo general, las causales de ausencia de responsabilidad se demuestran en el juicio. Y como son causales de ausencia, quien las demuestra es la defensa. Es muy extraño que la fiscalía considere desde antes del juicio que existe una causal de ausencia de responsabilidad. Y es porque está de bulto. Y en esos casos, entonces, la fiscalía acude ante el juez de conocimiento para solicitar una preclusión en los términos del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, específicamente bajo el numeral, creo que es el numeral 2 o el numeral 4, que dice que se puede precluir la investigación si existe una causal de ausencia de responsabilidad, es decir, cualquiera de las del artículo 32. Y esa es una de las formas anticipadas de terminar los procesos antes de llegar a juicio. Pero es muy extraño que eso pase, además porque la fiscalía cuenta con un término para poder hacer eso y es antes de formular la acusación. Después la fiscalía le va a ser muy difícil presentar una causal de preclusión basada en algo que no sea los numerales 1 y 3 del artículo 332.
Por ejemplo, artículo 332 del Código de Procedimiento Penal dice: el fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos. Numeral 1. Cuando haya imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. Numeral 2. Cuando exista una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal, es decir, nos está remitiendo al artículo 332. 32. Numeral 3, por inexistencia del hecho investigado. Numeral 4, por atipicidad del hecho investigado. Numeral 5, por ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. Numeral 6, por imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Numeral 7, por el vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este código, que es una situación excepcionalísima. Y en el parágrafo nos dice que una vez presentado el escrito de acusación de hecho, la fiscalía ya se le eliminan las causales y solo puede presentar la preclusión en esa etapa de enjuiciamiento que ustedes saben que comienza con la presentación del escrito de acusación, solo por las causales 1 y 3, es decir, por la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal o por inexistencia del hecho. Pero ya no puede venir a decir, ay, no, es que esta persona actuó en legítima defensa, o es que tenía un error de tipo, o es que tenía un error de prohibición. La fiscalía. Pero la defensa sí puede hacerlo, solamente que la defensa también está restringida a las causales 1 y 3. Entonces, si presenta una causal de ausencia de responsabilidad, el único camino que tiene la defensa es acudir al juicio y en juicio presentar las pruebas que acrediten el error de prohibición o el error de tipo o cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad de las que estamos hablando desde la semana pasada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Doc, frente a la preclusión, dices tú que la fiscalía lo hace antes de presentar el escrito de acusación, ¿cierto? La fiscalía, mira, lo que pasa es que la fiscalía, ya doctor Daza te doy la pregunta, te doy el uso de la palabra, perdón. La Fiscalía General de la Nación, cuando se inicia un proceso, es decir, cuando estamos en la llamada etapa de indagación, permítanme un segundo, dejo de compartirles esta pantalla. Es que en ese tablerito es un poquito más complicado hacer muchas cosas. Ok, listo. Vamos a abrir acá un documento, a ver si me es posible. Mientras tanto les voy hablando. Cuando la Fiscalía inicia una determinada investigación, la Fiscalía General de la Nación cuenta con el tiempo suficiente para iniciar esa investigación. Es decir, el proceso no se inicia formalmente si no hay audiencia de imputación. Antes, lo que hay es una etapa previa. ¿Consistente en qué? Por ejemplo, en que la Fiscalía General de la Nación está determinando si hay tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Esta etapa que tenemos nosotros dentro del sistema, que es una preetapa, por decirlo así, esa preetapa es de carácter secreto. Por lo general, uno no se entera de esa etapa. Es decir, en este momento uno podría tener un proceso, entre comillas, en etapa de indagación y no saber que esa etapa de indagación, que ese proceso está existiendo en contra de nosotros. Esperen a ver si les puedo compartir esta pantalla que estoy realizando en este momento. A ver, por acá. No saben la falta que le hace a uno un tablerito, Ala. Listo. Un tablerito grande. Entonces, ¿están viendo la pantalla, doctora Caroline? Sí, doctora, yo veo bien la pantalla. Listo, maravilloso. Entonces, maravilloso. ¿Ven lo que está escrito en el cuadrito? Sí, Es para profe. irla editando a la vez. Listo. Entonces, en esta etapa de indagación, que es previa al proceso penal, la Fiscalía está determinando, primero, si la conducta existió o no existió. Si la conducta es punible. Es decir, está tratando de establecer si existe tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.
y quién o quiénes posiblemente la realizaron. Es decir, estás tratando de establecer quiénes son los responsables. Entonces, para la gente que trabaja en la Fiscalía General de la Nación, para los que tienen algún contacto o han tenido algún contacto con el procedimiento penal, existen unas investigaciones, que no son investigaciones, sino que son indagaciones, y dicen en averiguaciones de responsables, porque ni siquiera sabemos quién fue. Entonces, por ejemplo, aparece un muerto por allá botado en alguna calle, viene el grupo de levantamiento de cadáveres y recogen el cadáver, se los llevan a medicina legal y en medicina legal encuentran que el cadáver presenta múltiples impactos por proyectil de arma de fuego y múltiples heridas por arma de carácter cortopunzante. Eso nos establece una manera de muerte, que es una forma de muerte que es violenta y una manera de muerte que es un homicidio, posiblemente. ¿Por qué? Porque no creemos que alguien se vaya a suicidar dándose puñaladas y múltiples disparos en el cuerpo. Entonces, ¿qué empieza a hacer la fiscalía? Como no saben nada y estas conductas son de oficio, investigables de oficio, lo primero que hacen es determinar si la conducta existió o no existió. Es decir, ¿esto es una conducta punible o no es una conducta punible? ¿El hecho sí pasó? ¿Este señor sí se murió? Pues sí se murió. De hecho, los homicidios son muy fáciles de establecer porque encontramos el muerto. ¿Listo? ¿La conducta es punible? No siempre que hay un muerto hay un homicidio. Entonces, ¿la conducta es típica? ¿Es antijurídica? ¿Es culpable? Si la fiscalía ya establece todo eso, empieza a averiguar quién o quiénes son los posiblemente responsables de haber realizado esa conducta. Todo eso es en la fase de indagación. Cuando la fiscalía está segura que esto ya está completo, esta primera fase, comienza oficialmente el proceso y empieza la llamada investigación. Eso es un chiste, porque es que ya llevan un montón investigando, pero así se llama. Así se llama. Y entonces esa etapa de la investigación, que es la más corta, se inicia con una única audiencia que se llama la audiencia de formulación de imputación. Doctor Pablo Emilio, ¿estás buscando compartir algo en mi pantalla? Y entonces me interrumpes la compartición de la pantalla. La etapa de la investigación, doctor Pablo Emilio, deja de hacer lo que estás haciendo, por favor, porque me interrumpes la compartición de pantalla. La audiencia de formulación de imputación marca el inicio de la investigación, de la etapa más corta del sistema, de hecho, la más cortica, que depende de los términos y de los delitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Y entonces nos dicen que puede durar 60 días, o 90 días, o 120 días, o máximo 240 días. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del número de delitos que se imputan, si son ante los jueces especializados, y si son 2 o más personas las investigadas. ¿Por qué decimos que ese tiempo depende de eso? Porque una vez la Fiscalía formula... ¿No me están oyendo? Sí, Yo profe, sí se la estoy escucha escuchando bien, profe. Sí, profe, Yo, escucho perfecto, profe. También sin Perfecto. problema. Debe ser el audio de la doctora, debe ser la internet de la doctora el que está molestando. Entonces, retomamos. La Fiscalía entonces formula imputación. Después de la formulación de imputación, ustedes vieron en procedimiento penal que la Fiscalía tiene un término para presentar el escrito de acusación o solicitar la preclusión. O solicitar la preclusión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto término tiene entre la formulación de imputación para presentar el escrito de acusación? Pues depende del caso. Si son 2 o más personas, si son delitos investigables contra los jueces penales, respecto a los jueces penales especializados, si son delitos de carácter sexual, si son delitos anticorrupción, los términos cambian. Si es un delito normal, por ejemplo, es un homicidio y ya, es un porte de armas y ya, es un tráfico de estupefacientes, es un hurto calificado agravado con una sola persona, el término es de 60 días. Es decir, que la investigación en ese caso dura 60 días.
Es el término máximo que tiene la fiscalía para acabar de investigar todo lo que tenga que investigar, lo cual es un chiste. ¿Por qué? Porque llevan desde la indagación estableciendo todo. Esta etapa de investigación es la que uno conoce como abogado y como procesado. Ahí es cuando uno se entera que desde hace rato lo venían siguiendo, que lo venían indagando, que le venían haciendo no sé qué, y es cuando le llega a uno la citación para la audiencia de formulación de imputación, o en el peor de los casos, como ocurre en este país, una orden de captura con fines de imputación. Y lo llevan a uno a esa primera audiencia de formulación de imputación y empiezan a correr los términos para presentar el escrito de acusación. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a combinar nuestras celditas. Después de que la Fiscalía General de la Nación presenta su escrito de acusación, comienza la etapa, perdón, toda esta etapa es de juicio, la etapa de juicio. Comienza la etapa de juicio. ¿Con qué comienza la etapa de juicio? Con la presentación del escrito de acusación. Presentación del escrito de acusación. Después de presentado el escrito de acusación, va la primera audiencia de esta etapa que se llama la audiencia de formulación de acusación. Esta audiencia de formulación de acusación es ante el juez de conocimiento que va a ser el encargado de adelantar toda la etapa del juicio, es decir, el que va a llevar el juicio como tal, el que va a determinar si la persona es absuelta o es condenada. Después de esa audiencia de formulación de acusación, viene una segunda audiencia que se llama la audiencia preparatoria. Y después de la audiencia preparatoria, miren aquí, inserto un... Dividir, insertar, columnas a la derecha. Listo. Después de eso, viene la audiencia del juicio como tal. ¿Listo? Toda esta etapa de juicio, aquí combino también celdas para que no nos confundamos. Combinamos celdas. Listo. Entonces, este es el procedimiento penal colombiano. Así es como está la ley 906. Claro, que entre la audiencia de formulación de imputación, antes de la audiencia de formulación de imputación pueden haber múltiples audiencias. Claro que sí, todas esas audiencias son preliminares y son privadas, es decir, son a puerta cerrada, uno no se entera. Entonces, ¿qué puede haber ahí? Pueden haber interceptaciones de comunicaciones, pueden haber búsquedas selectivas en bases de datos, pueden haber órdenes de registro de allanamiento, pueden haber montones de cosas antes de la audiencia de formulación de imputación. Pero ninguna de ellas da inicio formal al proceso. La que da inicio formal al proceso es la audiencia de formulación de imputación. Ahí es donde le dicen a uno, usted adquiere la calidad de imputado y es donde uno se entera de todo. Después la Fiscalía presenta el escrito de acusación en los términos que les dije, que dependen, que pueden ser 60, 90, 120, 240 días, dependiendo del caso, y se produce la primera audiencia de la etapa de juicio, que es la de acusación, después la audiencia de carácter preparatorio y luego el juicio. Ahora, ¿cómo es que actúan las preclusiones ahí? ¿Qué es lo que vamos a ver? La preclusión se puede presentar en la etapa de indagación, en cualquier momento de la etapa de indagación. También se puede presentar en la etapa de investigación. Tanto en la etapa de indagación como en la etapa de investigación, la Fiscalía es la única que puede solicitar la preclusión. La solicita ante un juez de conocimiento. ¿Y por qué? Por cualquiera de las causales que acabamos de ver, es decir, cualquiera de las del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. Atipicidad de la conducta, inexistencia del hecho, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, presencia de alguna de las causales que excluyen la responsabilidad, etcétera, etcétera. En estas dos etapas, la Fiscalía tiene toda la facultad para utilizar cualquiera de esas causales para precluir la investigación. Ojo, es precluirla. Es decir, es cerrar el caso con efectos de cosa juzgada. Nunca más se va a volver a abrir. Diferente a lo que ocurre cuando la Fiscalía archiva. Porque la Fiscalía archiva solita, no tiene que ir ante ningún juez. Y ese archivo no tiene efectos de cosa juzgada. Tanto así que se puede reabrir la investigación si aparece una prueba nueva en cualquier momento antes de que se produzca la prescripción. Estamos hablando de preclusión. Efectos de cosa juzgada ante un juez de conocimiento, cierra el proceso para siempre, por alguna de las causales del artículo 332. Pero una vez la Fiscalía presenta el escrito de acusación, de aquí hacia allá, en toda la etapa del juicio, la Fiscalía puede volver a solicitar, puede eventualmente solicitar la preclusión.
pero hay un castigo. ¿Cuál es el castigo para la fiscalía? Se te acabaron las causales, querido. Solo te quedan la 1 y la 3. No puedes presentar otra. Y además, en esta etapa de juicio, se faculta al Ministerio Público y se faculta a la defensa para solicitar la preclusión, pero también solo por esas dos causales, la 1 y la 3. Entonces, retomemos. Estamos viendo las causales de ausencia de responsabilidad. Si la Fiscalía llega a considerar en su etapa de indagación o en la parte de la investigación, antes de presentar el escrito de acusación, que hay alguna de las causales de ausencia de responsabilidad, puede solicitar la preclusión. Le está facultado por la causal 2, que es una del artículo 332, que dice que es la existencia de alguna causal de ausencia de responsabilidad. Pero después de eso, de aquí para allá, de la presentación del escrito de acusación en adelante, la Fiscalía solo podrá hacerlo por las causales 1 y 3, es decir, que ya no podemos traer aquí una causal de ausencia de responsabilidad y la defensa tampoco. Entonces a la defensa no le queda otro camino que si establece una causal de ausencia de responsabilidad, presentarla en el juicio. Le tocó irse a juicio a probar la causal de ausencia de responsabilidad. ¿Nos quedó más claro, doctores? Les voy ahora sí a agrandar aquí. Profe, espera que es que pues bueno, lo que entendí es que después del escrito de acusación solamente se puede demostrar el 1 y el 3 o cómo es, o estoy errado. Está en lo correcto, doctor. Una vez la Fiscalía presenta el escrito de acusación, solo puede solicitar la preclusión por las causales 1 y 3 del artículo 332. Y antes del escrito sí se puede cualquier Tiene causal, ¿sí, todas profe? las otras causales listas. Ojo, Ah, pero ya, las del ya entendí. 332, ¿no? No las del 32. Tres- Que estamos viendo. 332. Ah, ya. El Código de Procedimiento Penal, que son las causales de preclusión. ¿Listo? Doc. Ahí Profe, tiene una más grande pregunta. la etapa del juicio para, perdón, el cuadrito que hicimos para que lo puedan ver con calma. Esto es de procedimiento. Entonces, de una vez vamos viendo procesal penal. Señora, doctora. Profe, una pregunta. Sí, señora. El doctora. artículo 100, el 175 del procesal me habla de que la Fiscalía dispone de 90 días máximo Ujú. de formular la acusación, pero no me habla con referencia a los artículos, los literales 1 y 3 que tú mencionabas. Él me habla que es algo previsto lo del 294. Ahí tiendo a enredarme, o sea, ¿aló? ¿Ahí me escuchas mejor? Es que hay un ruido ¿Ahí de me fondo que escuchas? te distorsiona, Escucha doctora. una interferencia de fondo. ¿Ahí me escuchas? Pero sigue estando ¿Ahí la de pronto me interferencia. escuchas, profe? De pronto es que tú me estás escuchando por diferentes partes. ¿Aló? No, ¿ahí me escuchas? Ya, dale. ¿Ahora sí? Ok, tengo una confusión. En la etapa de juicio, ¿qué? La Fiscalía presenta su escrito de acusación. Ujú. Si yo me refiero al 35 del Código de Procedimiento, ellos me dicen que ellos tienen máximo hasta 90 días para solicitar la preclusión del proceso. Pero tú me explicas ahorita que si ellos presentaron, como quien dice, se fregó y solamente puede atacar la 1 y la 2 del 332. Entonces, no entiendo ahí por qué entonces este artículo, o a qué se refiere exactamente este artículo. Listo. Primero, el artículo 175 es supremamente amplio y es el que les está explicando los términos que les digo entre formulación de imputación y escrito de acusación. Les está hablando de 90 días y dice claramente, contados desde el día siguiente de la formulación de imputación, salvo lo previsto en el 294. Listo. El 294 se refiere a una causal que genera impedimento del fiscal cuando deja vencer el término. El término general son 90 días, pero si tú sigues leyendo, dice, el término será de 120 días cuando se presente concurso de delitos, es decir, cuando hayan varias conductas, cuando sean 3 o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados. Es decir, que cuando estemos frente a varios delitos, que son concursos, frente a varios procesados, o frente a alguno de los delitos investigables por los jueces penales del circuito especializados, entre la audiencia de formulación de imputación y la presentación del escrito de acusación no transcurren 90 días, sino transcurren 120 días. ¿Ves? Cuando estamos frente a un solo delito, a un solo procesado y que no sea de especializados, solamente hay 90 días entre la etapa de investigación y la iniciación, que es la presentación del escrito de acusación. Y luego continúa.
La audiencia preparatoria deberá realizarse por los jueces de conocimiento 45 días después de la acusación y la audiencia del juicio deberá ser 45 días después de la preparatoria. Dice, parágrafo, la Fiscalía tendrá un término máximo de 2 años contados a partir de la recepción de la noticia criminal y Y luego dice el segundo parágrafo. En los procesos de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados por delitos contra la administración pública, que son los de corrupción, por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva de los anteriores términos, se duplicarán, es decir, que ya no son 120, sino 240, cuando sean 3 o más los imputados o los delitos objeto de investigación. ¿Ves? Por eso te digo que depende de cada delito y de cada caso en particular el término que dura entre la investigación y la presentación del escrito de acusación o del escrito de preclusión. La Fiscalía después de Esperamos un segundo, porque la Fiscalía después de formular la imputación puede... Ay, disculpe que la tenga el otro, le parece. Cierren los micrófonos, por favor. ¿Usted no quería preguntar a su amiga? Cosa tan terrible, Dios mío. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de formular la imputación, la Fiscalía puede presentar el escrito de acusación, y es lo que normalmente hace, pero también eventualmente puede presentar el escrito de preclusión. Puede solicitar la preclusión y terminar el proceso y ahorrarse la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y la del juicio. Pero ojo, entre la audiencia de formulación de imputación y la presentación del escrito de acusación hay unos términos en donde se les permite eso. Presente el escrito de acusación o presente la preclusión. Si usted decide presentar la preclusión después de la imputación, todavía tiene vivas todas las causales del 332. Pero si usted decidió presentar escrito de acusación, lo siento, señor fiscal, se le acabaron las causales y solo le quedan vivas la 1 y la 3 para toda la etapa del juicio, es decir, para la audiencia de formulación de acusación, para la audiencia preparatoria y la del juicio. Si usted se arrepintió y quiere precluir la investigación, solo tiene esas 2 causales. Pero adicionalmente, una vez presentado el escrito de acusación o una vez presentada la preclusión, solamente ya podrá la defensa y el Ministerio Público también solicitar la preclusión, pero solo por esas 2 causales, la 1 y la 3 del artículo 332. ¿Más claro, doctores? Sí, profe. En la etapa de investigación, ahí no entra también la audiencia de legalización de captura y medida de aseguramiento. Sí, señor, y puede haber la legalización de la incautación, la legalización del registro de allanamiento, etcétera, etcétera. Pero yo les estoy hablando de las audiencias que fijan las etapas del proceso. Entre estas audiencias pueden haber miles. Pueden haber, por ejemplo, por parte de la Fiscalía y de la Defensa, durante la etapa de investigación, una vez formulada la imputación, pueden haber audiencias de legalización de lo que se escuchó en unas interceptaciones. Puede haber que la defensa solicite, preparándose para el juicio, una audiencia selectiva en búsqueda de base de datos. Puede en cualquier momento de la etapa de juicio presentarse por parte de la defensa una audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento, de sustitución de la medida de aseguramiento o una audiencia de libertad por vencimiento de términos. Cualquiera de esas cosas puede pasar, pero esas otras audiencias que se llevan ante los jueces de control de garantías no fijan las etapas del proceso. Son audiencias extraordinarias que pueden ocurrir ahí. Las que fijan las etapas del proceso como tal son las que están acá. Formulación de imputación, formulación de acusación, preparatoria y juicio. Las demás son audiencias preliminares alrededor del proceso, importantes para las investigaciones, para las etapas de juicio, para las libertades, pero no fijan o no traspasan, no tienen la función de ser límite o inicio de una etapa propia del proceso como tal. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Nadie más? ¿Había una manito por ahí levantada alguna vez y ya no? Alguien que había intervenido antes del doctor Benavides. Tal vez fue que ya resolví. Ok. Listo. Entonces, volvamos al asunto. Compartir pantalla aquí. Volvamos aquí a este cuadrito que nos quedó hasta bonito. En cualquiera de estos momentos, si estamos hablando de todas las causales que eximen, las causales de exclusión de responsabilidad del artículo 32, se pueden presentar como causal de preclusión por parte de la Fiscalía en la etapa de indagación o en la etapa de investigación.
Pero por parte de la defensa solo se pueden presentar en el juicio, en la audiencia del juicio. La fiscalía, la defensa no puede solicitar la preclusión por la existencia de alguna causal de ausencia de responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa causal está dentro de la causal 2 del artículo 332 y recordemos que cuando la defensa puede presentar la preclusión, que es después de la presentación del escrito de acusación, solo le quedan las causales 1 y 3, no la 2. Ese es un truquito, doctores, que es muy bueno saberlo, porque uno genera presión sobre los fiscales a ver si de pronto le solicitan la preclusión y uno se evita todo el juicio, si logra establecer que hay una causal de ausencia de responsabilidad o alguna de las causales que establecen la preclusión. Por ejemplo, la legítima defensa probada debidamente dentro de la etapa de indagación o dentro de la etapa de investigación, antes de que se presente el escrito de acusación, puede dar lugar a la preclusión y nos ahorramos todo esto. El error de tipo, el error de prohibición, la fuerza mayor, el caso fortuito, la obediencia debida, etcétera, etcétera. ¿Listo? Todas las que hemos visto dentro del artículo 32 del Código Penal. Cualquiera de esas nos va a dar como consecuencia la preclusión de la investigación. Pero nos toca ponernos, la preclusión del proceso, pero nos toca ponernos pilas en la etapa de indagación e investigación a establecerlas si las hay o no para que el fiscal las solicite, porque la defensa no lo puede hacer. Y si no las hay, sino que las establecemos después y el fiscal no nos quiere hacer caso, pues nos tocó irnos hasta juicio a demostrar la causal de ausencia de responsabilidad en el juicio como defensa. ¿Listo? Ok. Doctora Caterín Torres dice, para presionar, ¿cómo se realiza? ¿Enviando oficios a la fiscalía? Bueno, les voy a enseñar una cosita que a uno no le suelen enseñar. Y es cómo se hace para hablar con los fiscales. Pues uno primero va y solicita una cita con el fiscal, que por lo general nunca están, entonces uno le toca hablar con el asistente. Y hay días en donde los fiscales establecen jornadas para atender a los defensores. Entonces uno va y se presenta con poder, porque si no, no lo reciben. Se presenta con poder y dice, doctor, mire, yo soy la defensa de tal persona, lo que pasa es que yo considero, doctor, no sé si usted ha tenido tiempo de analizar el caso, que aquí hay una causal de ausencia de responsabilidad, que es tal cosa. Uno se sienta y le habla al funcionario, es que sigue siendo un funcionario. No le estamos planteando nada ilícito, nada raro, y normalmente se puede así. Si él dice, no, doctor, lo siento, para mí no está ahí, me voy y presento escrito de acusación, no hay problema, doctor, nos vemos en el juicio. No hay ningún problema, uno no pelea con nadie. Si usted no se puede reunir con el fiscal, pues entonces usted lo que hace es que prácticamente hace la preclusión. Entonces usted le presenta un memorial dirigido a la fiscalía en donde le dice, señor fiscal, muy respetuosamente le solicito que dentro del proceso tal se solicite la preclusión por estas y estas razones y usted le fundamenta todo. Es decir, le hace el trabajo al fiscal a ver si lo convence. Si el fiscal se convence, lo van a citar a una audiencia de preclusión ante el juez de conocimiento y el fiscal va a sustentarla porque no la puede sustentar usted como defensa. Y después le corren traslado dentro de la audiencia de preclusión y le dicen sí se opone. Obviamente usted no se va a oponer y coayuda a la solicitud de la fiscalía, ahí va a estar el Ministerio Público y la víctima y si todo sale bien para la defensa, pues van a precluir. Si no, si el juez considera que no está presente, que no hay suficiente argumento, puede en un momento dado negar la preclusión y procede a apelación contra esa decisión. Y esa decisión va siempre a tribunal, así sea una preclusión ante los jueces penales municipales porque es un auto. ¿Listo? Perdón, como es un auto, si es ante jueces penales municipales va ante el juez del circuito y si está ante jueces del circuito, pues va a ir ante el tribunal sala penal del distrito de Bogotá o del distrito correspondiente al lugar en donde esté el caso radicado. ¿Más claro, mi doctora? La doctora Caterina me preguntó, fue por escrito, debe ser que ella no tiene posibilidad de acceder en este momento al audio. Listo. Listo. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿O avanzamos? Listo. Siendo así, entonces, nos falta creo que solamente una parte final que es la del numeral 12 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, perdón, del artículo 32 del Código de Procedimiento Penal para terminar las causales de ausencia de responsabilidad. Dice, el error invencible
sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad, dará lugar a la aplicación de la diminuente. Ojo, acá no nos están hablando de errores de tipo o error de prohibición que excluyen el delito, sino sobre una circunstancia de atenuación punitiva. ¿Cuáles son las circunstancias de atenuación punitiva? Ustedes recordarán que existen circunstancias atenuantes genéricas y atenuantes específicas. Que las atenuantes genéricas se aplican a todos los delitos del Código Penal y están señaladas en el artículo 55 del Código Penal, que son las que nos sirven para en un momento dado fijar los cuartos o a establecer en qué cuarto vamos a hallar la pena. Eso lo vamos a ver más adelante cuando recordemos individualización de la pena. Mientras que las circunstancias específicas son para cada delito en particular. Entonces, circunstancia de atenuación del secuestro. Si voluntariamente se deja a la persona en libertad antes de 15 días de haberla secuestrado. Circunstancia de atenuación del hurto. Circunstancia específica de atenuación del hurto, indemnización a la víctima. Que la cuantía del hurto no supere los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Circunstancia de atenuación del hurto, que dentro de las 48 horas siguientes al apoderamiento voluntariamente se devuelva el elemento. Son circunstancias de atenuación que solo aplican para él, es decir, que solamente aplican para esos delitos en particular. Son rebajas de pena para eso. Entonces, si el sujeto activo de la conducta logra establecer que hay un error invencible, pensando en la circunstancia de atenuación, por ejemplo, no, es que yo pensé que voluntariamente la podía devolver durante el mes a la persona secuestrada, entonces como estaba en el error invencible, que tendrá que demostrarlo, pues le pueden llegar a reconocer la atenuación, la circunstancia de atenuación y darle la rebaja de pena, pero se necesita probar que el error es invencible, porque si el error es vencible, pues no le van a dar la atenuación. Esta circunstancia del numeral 12 se refiere solamente a atenuantes de carácter específico, no atenuantes de carácter genérico, es decir, sobre atenuantes o circunstancias de rebaja de pena aplicables solo para cada delito en particular, no frente a las del 55 del Código Penal, que son las de carácter genérico y que se aplican a todos los delitos. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, yo tengo una duda. Doctora Linda. Es que, a ver, en un caso, por ejemplo, donde una persona atropella a dos transeúntes, pero esos transeúntes van sobre, a ver, darse a la fuga después de atropellar a una persona es un delito, ¿correcto? Es un agravante. Es un agravante, ok. Si después se demuestra que esta persona no huyó, como estaban diciendo, o que se dio a la fuga, sino que simplemente estaba buscando ayuda de la policía para devolverse porque habían dos personas, cuando las atropelló, habían dos personas solas y sobre un puente, ese podría aplicar como es decir, como una ausencia como para el 11, es decir, No. se obre con error, no se puede aplicar, es decir, esa persona se fue de ver que estaba solo, en dos personas solas encima de un puente a las 3 de la mañana. ¿Eso no aplicaría? No. Lo que pasa es que no te entiendo el caso porque primero me hablas de que atropelló a dos personas A y ver, luego me dices que habían una dos personas persona, solas en un conductor, Ajá. no iba ebrio, no, simplemente estaba de noche conduciendo, común y corriente, sin ir ebrio ni nada. Atropella unos transeúntes. Uh-huh. Ellos iban sobre un puente a las 3 de la mañana. Él se da cuenta que uno pues obviamente está en el piso, pero está consciente, y el otro está de pie, y él sigue. Y entonces a él lo capturan según cuenta en flagrancia en la fuga. ¿Sí? Supuestamente, pero resulta que a él no lo capturaron, se logra demostrar con unos videos, qué sé yo, que efectivamente él se estaba devolviendo hacia el sitio del accidente. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, esa fuga o ese agravante o sí, eso de haberse dado a la fuga se puede aplicar como una ausencia de responsabilidad porque no se demuestra que no se dio a la fuga, sino que estaba buscando ayuda. No, señora. Porque, ojo, ¿No? las causales estamos hablando del error de prohibición de la numeral 11 o eventualmente del error de tipo. Sí, yo hablo. Eso es frente a las correcto. conductas como tal, es decir, son errores frente a la comisión del ilícito. No de los agravantes. No frente a los agravantes. ¿Listo? Ok. ¿Por qué? Porque listo. Es que él ya cometió la conducta, él las atropelló. Entonces ahí no hay ningún error. Lo que pasa es que se puede debatir en la circunstancia de la agravación de que él huya del lugar. Si lo logra debatir, lo debatirá en el juicio y entonces el juez lo condenará por el delito simple y no por la modalidad agravada.
le quitará el agravante. Ok. Si lo logra demostrar, ¿no? Sí, claro, sí, porque igual está, de todas maneras está, es una persona que trabaja en servicio público y es una persona que está trabajando y que no estaba ni ebrio ni nada de eso. Aparte está subiendo un puente que tú sabes que no hay en ningún momento ningún tipo de, uno no va, subiendo un puente no va a una velocidad a las 3 de la mañana, acabando de subir un puente, acaba de dejar pasajeros. Todo eso se demuestra, pues obviamente hasta el momento no ha habido audiencia, pues por todo lo que se presentó de la crisis sanitaria, pero pues tenía esa duda, ¿no? O sea, eso Y no se mira, da de para hecho, agravante, únicamente para el delito como tal. sí, señora. ¿Por qué? Porque el artículo 110 del Código Penal en su numeral 2 dice circunstancias de agravación punitiva del homicidio culposo, que también Sí, incluso muchas de ellas son de las lesiones. Dice, si el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la conducta, la pena se aumentará de la mitad al doble, sin justa causa. sin Si él justa logra causa. demostrar que tiene una justa causa, pues no existe el agravante, pero eso no afecta al delito porque el delito sí existió. Ahí no hay ningún error. Lo que pasa es que ahí es un debate frente a una circunstancia de agravación, pero no hay error de tipo ni error de prohibición. ¿Listo, Ok, doctora? ok, listo. Listo, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, doctores queridos? Listo. Entonces avanzamos. Con esto hemos terminado la parte 1 de causales de ausencia, perdón, ¿cómo se llama esto? De penal general. Y vamos a empezar con la parte número 2. Entonces, ojo, dentro de la parte número 2 va a ser súper rápido. ¿Por qué? Porque mucho de esto ya lo vimos. Entonces, vamos a ver un poco los dispositivos amplificadores del tipo, a recordarlos. ¿Los están viendo ahí? No, ¿no es cierto? Espérame a ver. No, pero Aquí. No, señora, no se están viendo, profe. Listo, ahí está. Todas estas diapositivas están subidas desde ayer, estas diapositivas específicamente están subidas desde ayer en la plataforma de la universidad y además se las envía al grupo de WhatsApp junto con otro gran paquete de diapositivas para que recuerden cositas. Entonces, vamos a hablar de los dispositivos amplificadores del tipo. Entonces, ustedes los están viendo en pantalla, son 6 los dispositivos amplificadores del tipo. ¿Por qué se llaman dispositivos amplificadores del tipo? Porque son situaciones específicas para las que el derecho penal en teoría no estaba diseñado. Si ustedes ven todas las estructuras de todo el Código Penal colombiano en su momento, establecen a un único autor de las conductas. Por ejemplo, dice el que, el servidor público que, siempre habla como de una sola persona, ¿me entiendes? Entonces, una de esas figuras diferentes para ampliar el tipo y decir no solamente es la literalidad de que sea una única persona, es la posibilidad de que hayan más personas allí, que es el concurso de personas. ¿Cuáles son las otras posibilidades? La tentativa dentro del llamado iter criminis, que también ya lo vimos. ¿Por qué? Porque no siempre las conductas se terminan. El concurso de conductas punibles, que es cuando existen varios delitos. El delito de carácter continuado, que se refiere a delitos de ejecución permanente y no de conducta instantánea. Y los delitos de llamados delitos masa, que también son otros los dispositivos amplificadores del tipo. Ustedes dentro de penal especial vieron clasificación de los tipos penales, es decir, clasificación de los tipos penales frente a delitos de peligro abstracto, de peligro concreto, de mera conducta, delitos pluriofensivos, delitos monoofensivos, de sujeto activo calificado, de sujeto activo simple. Vieron tipos penales autónomos, tipos penales subsidiarios, tipos penales en blanco. ¿Vieron todas esas cosas o no las recuerdan? Vimos algunas, todas esas que nombró no, profe. Como Listo, 3, 4 las que nombraste, profe. listo. Les voy a dejar entonces esta noche colgado en la plataforma de la universidad un, ¿cómo se llama eso? No es un PowerPoint, sino es la otra presentación, ¿Presi? un Prezi, gracias, un Prezi. Un formato Prezi que les va a ayudar a recordar la clasificación de los tipos penales para que los tengan presentes, porque cuando empecemos las prácticas para los efectos de los parciales, ustedes deben tener claro todo eso. Obviamente no, lo que les digo, no se trata de repetir las materias aquí, sino que ustedes recuerden esa información. Entonces les va a quedar colgado el Prezi
para que ustedes lo exploren y recuerden las clasificaciones de los tipos penales. Mientras tanto, nos vamos a concentrar en los dispositivos amplificadores del tipo y solamente hará referencia a unas clases específicas de grupos de clasificaciones de los tipos penales cuando esté hablando de delitos continuados y delitos masa y en concursos de conductas punibles. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con los dispositivos amplificadores del tipo. El primero que vamos a ver es el concurso de personas. Este de una u otra manera ya lo vimos. Y es cuando existen varias personas participando de las conductas, es decir, tomando parte en ellas. Nosotros vimos ya las figuras de los autores, de los coautores y de los partícipes. Dentro de los autores vimos todas las modalidades de autores. Entonces ustedes recordarán el autor material, el autor intelectual. Vimos también los coautores dentro de las modalidades de coautoría propia e impropia, incluso llegamos a explorar las estructuras organizadas de poder. Vimos también cómo es posible que personas naturales, en su calidad de representantes legales de personas jurídicas, sean objeto de persecución penal, e incluso también vimos la posibilidad de que alguien sea autor bajo la modalidad de la posición de garante. Dios mío, ¿hasta cuándo van a silenciar los audios? Cuando estoy compartiendo pantalla es muy difícil estar pendiente de quién tiene los audios abiertos y quién no. Entonces, ellos son los llamados autores. Dentro de los partícipes nosotros vimos al determinador y vimos al cómplice y al interviniente. Todo esto ya lo tenemos súper fresquito porque lo repasamos la semana pasada, incluso esta semana también ahondamos un poco la figura de los autores y de los partícipes. Acá vimos entonces los elementos de la conducta de la coautoría propia y de la coautoría impropia, que son el acuerdo común, la división de trabajo, la importancia del aporte. Vimos las dos figuras como tal, de la coautoría propia e impropia. Luego vimos las figuras del determinador, el cómplice y el interviniente. Ahí las vimos claramente, vimos cómo el determinador es aquel que hace fluir o nacer en otro la idea criminal, mientras que el cómplice es el que da una contribución a la conducta criminal, pero que su aporte no es vital para la realización de la misma. Que el interviniente es para sujetos activos de tipo calificado, es decir, de sujeto activo calificado como el servidor público, etcétera, etcétera, que tienen una condición especial y que intervienen personas que no tienen esa calidad. Y entonces esas personas que intervienen dentro de la conducta punible, por no tener la calidad especial que exige el tipo penal, serán condenados en calidad de intervinientes con las rebajas de pena que ello implica. Entonces, ese primer dispositivo amplificador de tipo que se refiere a la coparticipación criminal o a la presencia o la pluralidad de personas, lo tenemos claro. Pueden ser autores, bajo la modalidad de cualquiera de los autores, o pueden ser los partícipes bajo las figuras del determinador, el cómplice o el interviniente. Dentro del iter criminis también lo tenemos clarísimo. ¿Por qué? Porque nosotros vimos cómo el iter criminis solamente ocurre bajo tipos penales de manera completa e ideal bajo tipos penales de carácter doloso, ya sea con dolo directo o con dolo eventual, en donde podemos ver claramente cada una de las fases, desde las ideas, los actos preparatorios, los actos ejecutivos y los fines o resultados. Dentro de las modalidades de carácter o los tipos penales de carácter preterintencional, vimos que existe la idea, el acto preparatorio, el acto ejecutivo, pero el fin o resultado no tiene correspondencia con el resto. ¿Por qué? Porque el fin o resultado excede el querer del sujeto activo de la conducta. Es por eso que la preterintención, bajo las fases de ideación, acto preparatorio y acto ejecutivo, se comete con dolo, pero el fin o resultado se comete con culpa. Es decir, que esa mezcla es la que produce la llamada preterintención. Dentro de las figuras de la tentativa, que es el tercer dispositivo amplificador del tipo, nosotros analizamos cómo se podía interrumpir ese camino criminal y vimos la tentativa inacabada y la tentativa de carácter desistido, en donde claramente vimos cómo la rebaja de pena para las tentativas de carácter desistido es mucho mayor que para las tentativas inacabadas. Recuerden que vimos ejemplos, hicimos ejercicios y demás. Ahora, frente a los concursos de conductas punibles, que eso sí no los hemos visto, al menos en esta clase con detenimiento, nos vamos a centrar en el contenido del artículo 31 del Código Penal. En el concurso de conductas punibles, perdón, en el artículo 31 no solamente vamos a encontrar el concurso de conductas punibles, sino también el llamado delito bajo la modalidad masa.
En lo primero que nos vamos a concentrar es en el concurso de conductas punibles. Y entonces ahí es donde ustedes han visto este trabalenguas tan bonito que está en el inciso primero del artículo 31, que dice que el que con una sola acción o omisión o con varias acciones o omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición quedará sometido a lo que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuera superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. Tal vez ustedes dentro de su clase de penal general, cuando vieron el concurso de conductas punibles, el profe o el doctor que les dio la clase les explicó a ustedes que los concursos de conductas punibles tienen dos principios bajo los cuales se rigen: el principio de unidad de tiempo y el principio de unidad de acción. Bajo esos dos es que vamos a determinar frente a qué clase de concurso nos encontramos. Entonces, vamos a traducir este trabalenguas de una manera en donde nos sea más digerible. Y entonces vamos a ver diferentes clases de conductas de concursos punibles. Ojo, en Colombia, bajo la ley 599 de 2000, bajo el contenido del artículo 31, solo existen los 4 primeros. Los otros 2 que están aquí, el real, ideal o el aparente, cualquiera de ellos, estos otros 2, son de carácter doctrinario y jurisprudencial. Pero cuando la ley nos está hablando de este trabalenguas del artículo 31, el de que con una sola acción o omisión y se está refiriendo a estas 4 modalidades de concursos: el concurso homogéneo, el concurso heterogéneo, el concurso sucesivo y el concurso simultáneo. Vamos a ver entonces cómo es que funcionan las unidades de tiempo y las unidades de acción, los principios de unidad de tiempo y unidad de acción bajo estos concursos. El concurso de carácter homogéneo se refiere a la primera parte del artículo 31. Dice, el que con una sola acción o omisión o con varias acciones o omisiones infrinja varias veces la misma disposición. Es decir, varias veces comete el mismo delito. Ese mismo delito, como es el mismo una y otra vez, o al menos 2 o más veces, es un concurso de carácter homogéneo. Pero los concursos homogéneos no siempre se realizan en la misma unidad de tiempo, ni en la misma unidad de acción. ¿Cómo es que funciona eso? Supongamos que yo quiero matar a 2 personas, pero solamente tengo una bala. ¿Qué hago yo? Los junto, los amarro junticos, les amarro bien la cabecita, por decirlo así, uno contra el otro, y cuando disparo, que voy a disparar a bocajarro, no a quemarropa, si es que no lo tenemos muy claro dentro de criminalística. Supongamos que entonces la víctima está aquí, la otra víctima es este libro, y está cabeza contra cabeza pegado al lado mío, ¿listo? Cabeza contra cabeza. Y llega el agresor con su única arma y con su único proyectil y dispara. Como las cabezas están tan seguidos y dispara a bocajarro, no a quemarropa porque quemarropa es como acá, bocajarro es aquí. Es decir, la piel de la víctima contra el cañón total del arma. Se dispara. Entonces, atraviesa el primer cráneo, que sería el código, y el mismo proyectil atraviesa el segundo cráneo. Con esa misma acción, o sea, con una sola acción, que fue ¿qué? Disparar. Con esa sola acción, causé 2 homicidios. ¿Listo? Una sola acción, 2 homicidios. Ese concurso, como son 2 homicidios, es de carácter homogéneo. Pero ahora vamos a determinar si el concurso se realizó en una misma unidad de tiempo o no, para determinar si ese concurso homogéneo es simultáneo o es sucesivo. Si es en una sola unidad de tiempo, pum, disparó y pum, el proyectil acabó con los 2. Así yo no pueda precisar la unidad de tiempo, segundos, minisegundos,
es claro que el concurso se realizó en una sola unidad de tiempo. Es decir, los homicidios no puedo decir eventualmente en qué momento exacto ocurrió uno y en qué momento exacto ocurrió otro. Es claro que la primera persona que recibió el disparo, que es la que estaba aquí, murió primero que la que estaba acá. Profe, discúlpeme, Pablo Emilio, que cierre la cámara porque interfiere en el sonido. Doctor Luis Colmenares, señor. Doctor Pablito, ¿me hace un favor, su merced, y cierra su video? Porque nos está cortando el audio. ¿Quitas tu video, doctor? Ahí abajito hay una camarita de tu Zoom. Hay un formatico que dice detener video. Quítalo de ahí. Dale clic ahí. En detener video, doctor Pablo Emilio. Por favor. Ahí en la camarita que dice detener video. No, no lo quita. Ya te lo quité yo. Listo. Entonces, es obvio que la primera persona que se veía simbolizada por este código muere primero que la segunda persona, que sería yo. Pero es tan difícil establecer la unidad de tiempo que se toman en una sola. Es decir, que ese concurso de carácter homogéneo, concurso homogéneo de homicidios, se realizó de manera simultánea, porque no puedo dividir las unidades de tiempo. Pero si yo, por ejemplo, primero mato a una persona y luego le disparo a la otra, pues hay división de unidad de tiempo. Y en ese caso el concurso, a pesar de ser homogéneo de homicidios, dos homicidios, no será simultáneo, sino sucesivo. No será simultáneo, sino sucesivo. ¿Listo? Si lo puedo dividir en unidades de tiempo. ¿Listo? Entonces, los concursos homogéneos y los concursos heterogéneos pueden ser sucesivos y simultáneos. Es decir, las unidades de tiempo aplican para cualquiera de los dos concursos, tanto para el homogéneo como para el heterogéneo. El homogéneo son los mismos delitos. El heterogéneo se refiere a delitos diferentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si a uno de ustedes, un ladrón, los aborda con un revólver y ustedes se resisten al asalto, el ladrón les dispara en una pierna y se apodera de las cosas que son de ustedes y se va. Estaremos frente a un concurso, pero de carácter heterogéneo. ¿Por qué? Porque tendremos un hurto calificado por violencia sobre las personas, un hurto. ¿En concurso con qué? Posiblemente, si es un fiscal muy canzoncito, va a decir que es tentativa de homicidio, pero si no, mínimo dirá que son lesiones personales. Tenemos un concurso de dos delitos completamente diferentes. ¿Listo? Pero además, ese concurso heterogéneo, vamos a ver cómo se suscitó en el tiempo. ¿Se realizaron los dos delitos al mismo tiempo o los podemos dividir en unidades de tiempo así no sepamos en cuánto? Los podemos dividir. Señor doctor Benavides. Y también hay un porte ilegal. No sabemos si el arma es... Supongamos que es ilegal. Exacto. Si el arma es ilegal, entonces tendremos tres delitos, que habrá un porte ilegal de armas o municiones de defensa personal, porque es un revólver calibre 38, de hecho. O sea, los revólveres todos entran como de defensa personal. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos ahí frente a ese concurso heterogéneo de conductas, porque hay diferentes delitos, estamos ante un concurso heterogéneo, pero vamos a ver si ese concurso heterogéneo es sucesivo o si es simultáneo, es decir, si lo podemos dividir en unidades de tiempo o no. Entonces, ¿qué hace primero el ladrón? Te aborda e intenta quitarte las cosas. Como tú no te dejas, te dispara. Después de que te dispara, se apodera de las cosas. Entonces, al menos entre el hurto y las lesiones, o eventualmente la tentativa de homicidio, dependiendo de lo que el fiscal logre hilar en su investigación. Entre esos dos delitos, no solamente el concurso es heterogéneo, sino que además es sucesivo, porque primero ocurrió una cosa y luego la otra. Así hayan ocurrido en minutos, por decirlo así, pero los podemos dividir en unidades de tiempo.
porte ilegal de armas y hurto, ya que el doctor Benavides dice que el arma va a ser de carácter ilegal, es decir, que no tenía permiso para el porte. Porte ilegal de armas y hurto. ¿Lo podemos dividir en unidades de tiempo? Sí, ¿Sí? sí. Lo podemos dividir. Entonces será de carácter heterogéneo y sucesivo. Si no lo podemos dividir, es simultáneo. ¿Listo? Si no lo podemos dividir, es simultáneo. ¿Está claro, doctores? Los concursos homogéneos, heterogéneos, sucesivos, simultáneos, porque cuando ustedes empiecen hagan sus exámenes, sus parciales, si les toca fungir como fiscales o si están defendiendo, ustedes como defensores necesitan que les clarifiquen si los concursos son reales, si son aparentes, perdón, si son reales aparentes, no, si son homogéneos, si son heterogéneos, si son sucesivos, si son simultáneos, y podrán debatirlos. Mientras que los fiscales durante las audiencias tendrán la obligación de hacer la calificación jurídica completa, es decir, decirle cuál es el homicidio, cuál es el concurso, si es homogéneo, si es heterogéneo, si es sucesivo, si es simultáneo, y a la vez harán el grado de participación, es decir, determinarán si la persona debe responder en calidad de autor, de coautor, si es coautor propio o impropio, si es partícipe, si es determinador, si es cómplice, y luego iremos con la individualización de la pena, que es la siguiente parte. Doctor Diego Martínez, señor. Profe, qué pena, es que se me entrecortó cuando estaba explicando sobre el simultáneo, el heterogéneo simultáneo, y no lo entendí. Ok. El heterogéneo simultáneo, doctor, es igual que el homogéneo simultáneo. Lo que pasa es que los simultáneos se aplican igual para los dos. Si tú puedes dividirlos en unidad de tiempo, serán sucesivos. Pero si no los puedes dividir en unidad de tiempo, serán simultáneos. Analicemos, por ejemplo, un caso común, un caso que hayamos conocido todo el país. Hablemos del triste caso de Juliana Zamboní. En el caso de Juliana Zamboní, se lograron establecer los siguientes delitos. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Secuestro simple y feminicidio agravado. Esos fueron los 3 delitos por los que se condenó al procesado. Repito. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Secuestro simple y feminicidio agravado. Tenemos 3 delitos. Doctor Diego Martínez, ¿ese concurso es homogéneo o heterogéneo? Sería heterogéneo, profe, porque son delitos diferentes, ¿sí? Perfecto, muy bien. Ahora, podemos dividir en unidades de tiempo la comisión de los delitos, es decir, podemos decir qué pasó primero y qué pasó después, o los 3 pasaron al mismo tiempo, doctor Diego Martínez. No, pues ahí sí estaría dividido en unidad de tiempo, pues porque pues el primero estaría el secuestro, luego el acceso y el otro, que no recuerdo el último. El feminicidio, posiblemente, ¿no? El feminicidio, posible, sí, señora. Como los podemos dividir en unidades de tiempo, de hecho la Fiscalía ni siquiera tiene que decir en cuántas unidades de tiempo, sino que puede decir que primero hizo esto y luego hizo lo otro. Como los podemos dividir, entonces son de carácter sucesivo. Primero ocurrió uno, luego el otro y luego el otro. Pero si no los podemos dividir, si por ejemplo, medicina legal no puede establecer si Juliana estaba siendo penetrada al mismo tiempo que estaba agonizando, que la estaban matando, o sea, por decir algo, el tipo la está estrangulando mientras la está accediendo, no puede dividir esas circunstancias, estaremos frente a un concurso heterogéneo, pero simultáneo, porque mientras la está matando, la está accediendo carnalmente. ¿Listo? ¿Entendiste, doctor Diego? Sí, señora, gracias, profe. Ahora sí. Listo. Doctora Linda, ¿tenías una pregunta? Sí, profe, con respecto a lo que dijo, pero ya me quedó claro, o sea, sí, le iba a preguntar qué lapso de tiempo puede tener o qué lapso de tiempo hay para que se determine si es sucesivo o es simultáneo, pero como dice la profe, si no se logra determinar, entonces es simultáneo. Esa era la pregunta. Gracias, profe. Listo. Pero ya me la aclaró Yo con la tengo una respuesta. pregunta. ¿Podemos hablar de minutos? ¿Podemos hablar de Sí. horas? ¿Podemos hablar de días, de meses o de años? ¿Listo? Pero si no se logra determinar, por ejemplo, si fuera un mismo día, 3 cosas, por ejemplo, una por la mañana, al mediodía y en la noche y lo capturan en la noche, si no se logra determinar, igual será simultáneo. Claro, porque igual lo puedes dividir en unidades de tiempo. Si tú me dices que, por ejemplo, accedió a la joven por la mañana, luego Sí. se fue, la dejó allá encerrada y se fue, y luego volvió por la tarde y volvió y la accedió, pues estaremos ante un concurso
de carácter homogéneo de accesos, Sí. pero de carácter sucesivo, porque lo podemos dividir en unidades de tiempo. Ojo, estas divisiones de los concursos solamente tienen razón o solamente podrá haber concursos frente a delitos de ejecución instantánea, es decir, que se consuman en un solo momento. Pero los que permanecen en el tiempo, que son de ejecución permanente, como por ejemplo el secuestro, la inasistencia alimentaria, la violencia intrafamiliar, esa clase de conductas permanecen en el tiempo. Entonces, si por ejemplo, a mí me secuestran ahorita, desde el minuto siguiente, yo estoy secuestrada. Pero a mí no me pueden correr, como sujeto activo de la conducta, un secuestro por cada minuto, o por cada hora, o por cada día, o por cada mes, o por cada año, sino que se tiene un solo secuestro por la cantidad de tiempo que duró la persona privada de la libertad, porque ese secuestro, los delitos de secuestro, son de ejecución permanente, igual que la inasistencia alimentaria, que es de ejecución permanente mientras los señores o las señoras no cumplan con su obligación alimentaria, o la violencia intrafamiliar, que permanece en el tiempo mientras la víctima sea lesionada por el miembro de su familia. Pero en estos delitos que son de ejecución instantánea, es decir, que se configuran y se cierran ahí, como los homicidios, los accesos, las falsedades, esos tipos penales Los hurtos. son de una única unidad, un único momento de consumación. O sea, tú no puedes matar a las personas varias veces, les matas una vez. Entonces, si lo mataste una vez y después matas a otro, entonces frente a ellos hay concursos reales, ¿listo? Porque los concursos están ahí presentes porque podemos dividirlas en unidad de tiempo. Mientras que cuando no podemos hacerlo porque son de ejecución permanente, que mantienen en el tiempo, como el fraude procesal, la inasistencia, el secuestro y la violencia, entre otros, esos permanecen en el tiempo y se cuentan como un solo delito. Doctor Benavides, señor. Sí, profe, es que en el ejemplo que el pasado que diste del hurto con las lesiones y el porte, en el porte y el hurto, ¿cómo se puede hacer la división de tiempo? O sea, el porte, ¿cómo se divide el tiempo? Listo, ¿cómo lo dividimos en el tiempo si desde el comienzo llegó con el arma, ¿no es cierto, doctor Benavides? Sí, sí, Listo, supongo desde que el sí. comienzo llegó con el arma. Pero ¿en qué momento logró el apoderamiento del hurto? Después de que lo... Después de que llevaba el arma, ¿no es cierto? Sí, Entonces ahí no, tendremos la división y perfectamente lo podemos hacer. no entiendo, profe. Doc, mira. En el caso que te puse, la persona se resistió al arresto. Perdón, al arresto no, sino al hurto. Entonces, el ladrón no pudo, al mismo tiempo que estaba llevando el arma y que abordó a la víctima con el arma, apoderarse de los elementos, sino que fue después. ¿Ves? Después Ok, de sí, que la lesiona, es que se apodera. Entonces, podemos sí. dividir en tiempos el porte y el hurto. Pero si esa persona no se hubiese opuesto al hurto, el concurso será simultáneo. Porque él logra el apoderamiento en el mismo momento en que está portando el arma. No es que la deje de portar en algún momento, pero es que es inescindible el hurto del porte. ¿Me entiendes? En la unidad de tiempo. Ok. Listo, doctor Benavides. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Esas son las modalidades de concursos que existen dentro del artículo 31, es decir, taxativamente están señalados en la ley así. Los homogéneos, los heterogéneos, los sucesivos y los simultáneos. Vamos entonces a volver al trabalenguas del artículo 31 para que ustedes lo vean otra vez, ya que conocemos o refrescamos nuestra memoria frente a los delitos. Entonces, a los concursos. El que con una sola acción implica una unidad de tiempo y una unidad de acción. U omisión, en esos casos estamos hablando, una sola acción es de carácter, de una sola acción, perdón, o con varias acciones u omisiones, infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición. Con una sola acción o omisión es de carácter simultáneo. Con varias acciones o omisiones es de carácter sucesivo. Infrinja varias disposiciones de la ley de carácter heterogéneo o varias veces la misma disposición de carácter homogéneo. Ahí están los 4 concursos presentes. Ojo, no olviden,
siempre me deben decir si hay un concurso homogéneo, si es sucesivo o simultáneo, y si hay un concurso heterogéneo, si es sucesivo o simultáneo. Siempre me lo deben especificar. Lo debo especificar como fiscal y me lo deben especificar como defensa. ¿Listo? Siempre. Ahora, vamos a ver las otras dos modalidades que no son de carácter legal, sino de carácter doctrinario y jurisprudencial. Doctora Mariluz, te escuchamos. No, profe, te iba a preguntar eso, que si el fiscal en su informe nos indicaba el tipo de concurso para no tener como luces en el momento en que viera el expediente, pero tú acabas de decir que siempre no tenían que mostrar. Pues ahí Lo tiene aclaraste que mi decir, pregunta. doctora Bella, desde la audiencia de formulación de imputación. En la audiencia de imputación él te aclara todo esto. Te dice, mire, Ok. doctora Mariluz, usted ha sido llamada el día de hoy porque la fiscalía le formula imputación en calidad de... Entonces le va a decir autora, coautora propia, coautora impropia, determinadora, cómplice, interviniente. ¿Qué? Tiene que explicarte primero cómo lo realizaste. Entonces te va a decir, doctora Mariluz. Mariluz, sí, doctora Mariluz. Doctora, tú vas a responder en calidad, la llama la fiscalía porque le imputa en calidad de autora de las siguientes conductas punibles. Entonces, homicidio en concurso homogéneo y sucesivo. Ahí le está diciendo que hay más de un homicidio. Sucesivo porque quizás lo hizo en el mismo tiempo. Veremos qué fue. Y a su vez en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas. Como no hay concurso porque solamente llevaba un arma, entonces no hay concurso. Concurso heterogéneo con porte ilegal de armas. Y a su vez en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas en concurso simultáneo. ¿Qué hizo la doctora? Por allá se metió, le pegó a alguien, terminó matando como que a 2 o más. Fuera de eso a un tercero le causó lesiones. Y todo eso con un arma de fuego sin permiso de autoridad competente. Así es como te traducen los fiscales la situación fáctica a la situación jurídica. Es decir, primero te cuentan los hechos durante la audiencia de imputación y luego empiezan el proceso de adecuación típica en donde te dicen si eres autor o partícipe, de qué conductas, si hay concursos o no, si son homogéneos, heterogéneos, sucesivos o simultáneos. ¿Listo, doctora Luz? Sí, señora, profe, muchísimas gracias. Ya me quedó más claro. Lo hacen en la audiencia de imputación y luego en la audiencia de acusación lo elevan formalmente. Es decir, la fiscalía puede cambiar los tipos penales entre la imputación y en la acusación, eliminándolos, aumentándolos, etcétera, pero todo siempre bajo la misma situación fáctica. La situación fáctica no puede cambiar, la jurídica sí. Eso se llama el principio de congruencia, que opera en materia penal. Ahora, vamos a hablar de las otras dos modalidades de concursos que son de carácter doctrinario y jurisprudencial. Ya la Corte los aceptó y los tiene en cuenta. El primero es el llamado concurso real o ideal. El concurso real, como su nombre lo indica, es porque realmente existe. Ustedes han escuchado que la fiscalía en ocasiones dicen o escuchan coloquialmente de los abogados que dicen, uy, es que el fiscal le metió todo el código. Es decir, le imputó todos los delitos que encontró. El hecho de que se los impute no quiere decir que realmente estén. Si le imputó varios delitos, estamos hablando de concursos. Ya miraremos si son homogéneos, si son heterogéneos, si son sucesivos, si son simultáneos. Hay posibilidades de que los concursos realmente estén presentes, como por ejemplo en el caso que poníamos hace un ratico, del tipo que aborda con arma de fuego, ya dijo el doctor Benavides que es de carácter ilegal, es decir, es un arma sin permiso de autoridad competente, intenta robar a una persona quien se resiste al hurto, le dispara en una pierna, se lleva las cosas y huye. En ese caso la fiscalía imputará de la siguiente manera al señor. Señor Pedro Navajas, la fiscalía le imputa en calidad de autor del delito de hurto calificado en concurso heterogéneo sucesivo con lesiones personales dolosas y a su vez en concurso heterogéneo sucesivo
con porte ilegal de armas, que se llama realmente tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones de defensa personal o sus partes esenciales. Ahí le está construyendo el tipo penal. ¿Qué debe hacer la defensa? ¿Y qué debe hacer el juez de conocimiento? Mirar si efectivamente cada uno de esos delitos está presente o si por el contrario algún delito no está o está subsumido dentro del camino criminal de otro. Si es así, el juez se estará eventualmente, o la defensa planteará que no hay un concurso real, es decir, hombre, le metió todos los delitos, pero todo eso no hay, sino que estamos posiblemente ante un llamado concurso aparente de conductas. Esos principios aparentes de conductas son difíciles de analizar y se resuelven mediante unas subreglas o principios que son subsunción, especialidad, consunción y alternatividad. Cuando nosotros nos encontremos frente a posibles concursos de carácter aparente, como en este caso, ¿por qué? Porque quizás la defensa va a decir que si usted le está imputando al señor Pedro Navajas el hurto calificado por la violencia sobre las personas, la violencia puede estar subsumiendo el tipo penal de lesiones personales dolosas, es decir, usted le está incluyendo dos veces dos delitos, uno como calificante del hurto y el otro como lesiones personales autónomas, cuando claramente se trata de una misma acción. Entonces usted está vulnerando el principio del non bis in idem, no dos veces por la misma cosa. Eso va a alegar la defensa. Entonces se está planteando un concurso aparente entre el hurto calificado y las lesiones personales. Y el juez tendrá que determinar si efectivamente los dos delitos están o si las lesiones personales están dentro del calificante del hurto. Para eso aplicará los principios de subsunción, especialidad, consunción y alternatividad que veremos el día de mañana. Porque ustedes necesitan tomar un reposo para poder empezar su otra clase. Y si los embolato aquí, no terminamos. ¿Listo? Entonces, más bien mañana avanzamos en ese otro aspecto. Si quieren, lo pueden ir leyendo, están las diapositivas. Doctores, como siempre, es un gusto. Que descansen, nos vemos mañana. Gracias, Dios la profe. bendiga. Buenas tardes. Profe. Buena tarde. Gracias. Que Gracias. tenga Gracias, profe.